Muchísimas gracias, apreciado doctor Nilton Joel Chambilla. Estamos muy honrados de participar en este gran evento importante que organiza Lexi, o Lex Academic, conjuntamente con, digamos, en este caso, el Colegio de Abogados de Cusco. Y la importancia radica precisamente en entender el derecho constitucional de una manera contemporánea, de conformidad a la coyuntura que vivimos, que atraviesa y que, digamos, queda muy distante del estudio acartonado, de repente que está en los anaqueles de algunas bibliotecas, de repente de hace décadas o siglos, ¿no? Estamos hablando del derecho constitucional de hoy, del actual, ¿no? Y el derecho constitucional, como los derechos fundamentales, lógicamente, como es lógico, se relacionan o o tienen una naturaleza transversal. Y en este sentido, en este curso de actualización, vamos a tener a bien entender y desentrañar cuál es esa relación que tiene pues el derecho constitucional, que tienen los derechos fundamentales, con la coyuntura, repetimos, con lo que está ocurriendo actualmente, ¿no? El derecho de hoy, con la realidad de hoy y con el derecho de hoy. En ese sentido, tenemos que decir en principio, el derecho de hoy, lo que ocurre ahora, es el derecho o lo que tenemos como sistema jurídico, no solamente en la religión, en la región, digo, es el derecho, el Estado constitucional de derecho, donde la Constitución se yergue como un nuevo orden de valores por encima del ordenamiento jurídico y le da una connotación de mayor protección que el Estado de derecho que dejó de tener vigencia hace más de 30 años. Ese es nuestro sistema jurídico. Entonces ya no podemos hablar de legalidad, sino más bien de constitucionalidad. Y la única manera de hablar de legalidad será en tanto esté alineada o abrace el espíritu de la constitucionalidad. Todo ahora es constitucional. El Código Penal tiene que estar alineado a lo que dice los principios constitucionales, de conformidad a los principios o a los derechos fundamentales. El Código Tributario, el Código Civil y así. Todas, absolutamente las normas, todas por fueren, tengan la naturaleza que fueren, tienen que estar de conformidad, repito, alineadas al sistema jurídico imperante que es el Estado constitucional de derecho. Y en ese sentido, como decíamos, y habiéndonos ubicados en el actual sistema jurídico, en nuestro derecho, también corresponde hablar acerca de nuestra realidad, de lo que está pasando. ¿Y qué está pasando? En líneas generales, en esta oportunidad hemos elegido hablar de la corrupción, de la criminalidad organizada y cuál es la relación de las mismas con los derechos fundamentales. En ese sentido, tenemos que empezar señalando que la corrupción es una, digamos, situación asociada, en principio, a la propia naturaleza humana. En ese sentido, tenemos que, digamos, son situaciones que tienen, digamos, un impacto muy negativo, muy, digamos, grave, que le da una, digamos, un impacto o, digamos, una influencia negativa a los sistemas democráticos, en tanto que erosiona sus instituciones basilares, ¿no? En ese sentido, tenemos a bien también señalar que hay situaciones que generan una mella a la autoridad o a la autoridad soberana en este caso, en este caso de las instituciones democráticas para poder alcanzar sus fines, ¿no? En ese sentido estamos hablando de situaciones que le dan una, digamos, una connotación de debilitación de sus instituciones, de la institucionalidad por lo menos, y, digamos, genera mucho pesar, mucha desconfianza, pero sobre todo una erosión en el, digamos, en las arcas estatales de los dineros del Estado, un saqueo sistemático de dinero escaso que debería más bien ser utilizado de la manera más urgente en beneficio de la ciudadanía, sobre todo de quienes menos tienen. Entonces tenemos a la corrupción como ese, digamos, ese factor penoso, peligroso y preocupante que avanza sin ningún tipo de límite y continúa, digamos, en este accionar que nos puede, digamos, dar una lectura muy preocupante, donde, por ejemplo, estamos hablando de que la transparencia siempre sigue siendo una preocupación, ¿no? La transparencia a
al acceso a la transparencia y en este caso a la gestión pública, ¿no? A la rendición de cuentas, ¿no? Algo que se supone que debería por naturaleza incluso no necesitar un pedido de información de la población, sino más bien una transparencia, vamos a decir, activa, que pueda provenir más bien de un balance que pueda ser ofrecido de oficio de las propias instituciones públicas, en el entendido que la población ha creado el Estado para que trabaje en beneficio de la población. Pero no solo eso, sino también lo subvencionas de manera sistemática. Entonces, por ello es que le asiste a la población ese carácter fiscalizador, ese carácter de querer tener conocimiento, digamos, legítimo conocimiento, qué es lo que están haciendo las autoridades elegidas con el dinero que la propia población sufraga diariamente de manera directa o indirecta. En tanto, por ejemplo, puede ser directo cuando paga los impuestos, ¿no? O indirecto cuando va a una tienda de abarrotes, consume un producto X o, por ejemplo, va a una gasolinera y echa combustible a su vehículo. En todo, absolutamente todo lo que hace el ser humano eh, genera o sufraga, digo, impuestos, los mismos que son canalizados hacia o por el Ministerio de Economía y al final de año tienen pues a bien eh, sustentar, en este caso, su presupuesto general para el próximo año o ejercicio en el Congreso de la República, las instituciones públicas. Y es por eso que van al Congreso a sustentar su presupuesto para su gestión del año próximo. Y es ahí que el Ministerio de Economía, de acuerdo a todo lo recaudado, verá cuánto de lo solicitado pueden atender y así funciona, en este caso, en líneas generales, el Estado. Por ello, como decíamos, la ciudadanía le compete y le asiste legítimamente estar enterado, pedir explicaciones de las gestiones que se hagan, en este caso, en el Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos que, digamos, la corrupción es, como decíamos, un mal muy preocupante que se encuentra muy arraigado, ¿no? En las sociedades, no solamente latinoamericanas. Pero también tenemos que hablar ya de paso, a propósito, de cuáles son los elementos característicos de la conducta corrupta, ¿no? Estamos hablando que el concepto de este sistema normativo, entendido de una manera amplia, estamos hablando como un conjunto pues, de reglas que regulan una práctica social con fines diversos, ¿no? Pero queda claro que que este concepto está en vías de formación. Todavía no existe consenso para darle una definición amplia y unánime, ¿no? Por otro lado, también estos elementos característicos, tenemos que citar a los actores, ¿no? O qué son aquellos que, digamos, no necesitan estar circunscritos a una actividad específica. Y en este caso, lo que sí más bien es su competencia es que toman o tienen la facultad de tomar decisiones o en la toma de decisiones, ¿no? Por otro lado, estamos hablando que el delito, en este caso de la corrupción, es un delito de infracción que implica la violación de alguna obligación por parte de un decisor, ¿no? En ese sentido, tenemos más o menos una idea cómo es que se va configurando la conducta corrupta a través de los elementos característicos o constitutivos que estamos indicando. Y también tenemos que señalar que el acto o actividad corrupta requiere además del decisor la intervención de una o más personas. Claro, porque la corrupción no solamente es que una persona se pone de acuerdo consigo misma y ejecuta y finalmente, digamos, concreta, ¿no? ¿No? Sino que estamos hablando de que hay una serie de, digamos, participantes que coadyuvan en ese propósito. Perdón. Por otro lado, estamos hablando ya también a continuación de las tipologías de las prácticas corruptas. Y así tenemos que se puede entender por corrupción diversas situaciones que se presentan, perdón, por ejemplo, a través de un soborno, por ejemplo, también a través de la extorsión, a través de los arreglos, también de las alteraciones fraudulentas, la malversación y fraudes, pero además
con la parcialización perdón, y la colusión privada. Ahora, las causas de la corrupción, perdón, dentro de las causas de corrupción tenemos que tratar temas, digamos, diversos, que nos da una lectura de cuán arraigada puede encontrarse en la sociedad. Estamos hablando en principio que hay una cultura del secretismo, de la función pública, y que impide tener conocimiento inmediato, directo y claro de las acciones de la gestión pública que tiene pues a su bien fondos públicos, ¿no? Esta utilización que muchas veces está destinada más bien a poder derivar a intereses personales y enriquecimientos ilícitos, ¿no? Estamos hablando situaciones que aparentemente, pueden significar o considerarse inadvertidas, pero sin embargo tienen una connotación penal. No olvidemos que el que un funcionario público no cumpla sus funciones no quiere decir que simplemente tenemos que esperar, tenemos que tener paciencia y no, sino que incurre en el delito de incumplimiento de funciones de funcionario público. Ese es el delito penal, o digamos en este caso la connotación penal que tiene un funcionario público. En el sentido en tanto que no nos hace ningún favor, es una obligación, y más aún cuando estamos hablando de una encargatura en favor de la población donde se manejan dineros del Estado y que es peligrosísimo, digamos, tener, digamos, esa inobservancia, ¿no? Por otro lado, tampoco, como decíamos, nos suele llamar mucho la atención cuando comúnmente se escucha o se ve en la administración pública que se toma casi ya por costumbre o mala costumbre que se destine a acciones distintas a las que le competen a uno o más funcionarios que son más bien propias de otro funcionario. Entonces no es tan sencillo. No se trata de que le digan a uno que haga las funciones o que se lleve a cabo, que se dedique a hacer o que se aboque a hacer funciones que no le corresponden. Es porque ello constituye delito de usurpación de funciones. Entonces no solo nos vamos dando cuenta cómo se va dilucidando, cómo se va entendiendo y cómo se va configurando, o en todo caso cómo se va desentrañando también la corrupción en sus diversos, vamos a decir, escenarios, ¿no? Estamos hablando en este caso de la función pública, también estamos hablando en el escenario del Poder Judicial, ¿no? Tanto es así que ya no pocos justiciables tienen una deformación, creen que todos los casos los tienen que ganar, no les interesan los argumentos, incluso contratan a los servicios de un abogado diciéndole, yo quiero ganar el juicio, cuánto hay que pagar al magistrado, al fiscal, y a usted para ganar. No, no me interesa si tengo o no la razón, yo simplemente quiero ganar. Entonces, eso también es corrupción, ¿no? Que el abogado acepte ese tipo de presiones o que las proponga, y lo propio de los magistrados, en este caso del Poder Judicial y del Ministerio Público. Ni qué decir en este caso de los justiciables, ¿no? Vemos que la corrupción está en todo lado. Ahora, si lo analizamos desde el punto de vista del sistema de elecciones, por supuesto que sí, pues claro, hay situaciones que generan corrupción. Por ejemplo, no nos olvidemos de las elecciones, no solamente las últimas, sino que tradicionales, donde prácticamente se ha hecho una costumbre que el Jurado Nacional de Elecciones nos ofrezca una relación final de candidatos que prácticamente son los mismos de siempre, ¿no? Y que curiosamente no sé cómo llegaron a ser seleccionados, ¿no? O a ser habilitados y no tachados. Y los demás que se presentan nunca figuran en la relación final, ¿no? Entonces como que estuviese todo teledirigido y, digamos, calculado, ¿no? Para que nada cambie. Claro, hay excepciones, por supuesto, ¿no? Pero estamos hablando de lo que en líneas generales ocurre, ¿no? Eso también es corrupción. Por otro lado, también estamos hablando que hay una brecha existente entre las necesidades reales, como decíamos, de control político y las formales del ejercicio del poder.
obviamente requiere para ello información, requiere concientización, requiere capacitación de parte de la ciudadanía para poder entender su rol, ¿no? Para poder ejercer sus derechos fundamentales, por ejemplo, como habíamos dicho, a la fiscalización, a la rendición de cuentas, a los derechos fundamentales, a la transparencia y acceso a la información pública, ¿no? Si no conoce sus derechos, entonces no los va a poder ejercer, ¿no? Ahora, el impacto de la corrupción es gravísimo, claro, porque estamos hablando en principio de un impacto político que perpetúa la ineficiencia de la burocracia y genera formas parasitarias de intermediación. Y el impacto social y cultural está relacionado a las consecuencias de la corrupción generalizada, digamos, en sus diferentes matices, ¿no? Entonces, eh, vamos entendiendo de una manera mucho más amplia, más articulada, cómo es la corrupción, se presenta, se enraiza, se articula y se empodera, ¿no? Y malgam decir que la corrupción no tiene una, digamos, fecha de vigencia reciente, sino que prácticamente está asociada al inicio de la historia, ¿no? Hay una situación muy, muy marcada que requiere muchísima voluntad política e interinstitucional de la entidad privada también para poder rebatirla, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las alternativas para poder combatir la corrupción? Estamos hablando básicamente, en principio, que nosotros tenemos o presentamos una zona o realidad donde está catalogada los, los índices más altos de corrupción, ¿no? Pero vale decir también que esta situación tendrá asidero en el sentido de poder luchar efectivamente o de manera, digamos, inteligente, como para plantear alternativas en contra de la corrupción, en tanto se llegue a determinar cuáles son las causas. Pero no solo de eso, sino que cuando se llegue a determinar o se llegue a poner en práctica las soluciones destinadas a reprimir o combatir esas causas. Estamos hablando básicamente ya no de derechos, sino de administración, donde, por ejemplo, estamos, el tema del diagnóstico situacional se convierte en un punto capital, ¿no? No podemos hablar de lucha contra la corrupción si no sabemos cuál es el origen, no sabemos cuáles son las causas, porque precisamente a ellas nos vamos a abocar. A ese resultado es que nosotros vamos a tener, o que quienes estén a cargo, de enfilar sus políticas de Estado para poder revertirlas, detenerlas o desterrarlas, ¿no? Entonces, como decíamos, son situaciones elementales que se deben digamos, que definir, ¿no? Si el gobierno está establecido, entonces puede ver claramente que no hay ningún avance al respecto, ¿no? Concreto, claro, ¿no? Objetivo. Ahora, en, si bien es cierto, como decíamos, ese tema todavía tiene muchísimo para poderse desarrollar, podemos hacer mención de la Convención Interamericana contra la Corrupción que establece las siguientes obligaciones, ¿no? En materia preventiva. Estamos hablando de normas de conducta para el correcto cumplimiento de las funciones políticas, estamos hablando de mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de dichas normas, la capacitación del personal para que comprenda las responsabilidades y normas éticas que debería observar en el cumplimiento de sus funciones. Ahora también hay un sistema de declaración de las mismas, hay procedimientos de adquisiciones y políticas de contratación de funcionarios que garanticen publicidad, equidad y eficiencia, ¿no? Por otro lado, también tenemos sistemas que garanticen recaudación y control de ingresos públicos, ¿no? Y normas que establezcan la eliminación de beneficios tributarios a las personas que participen en prácticas que, digamos, en este caso, en contra de las prácticas corruptas. Pero más o menos podemos entender cuáles son, digamos, la, eh, el alcance, ¿no?, de estas medidas preventivas que propone la Convención Interamericana contra la criminalidad o contra la corrupción. Por otro lado, también tenemos que hablar de lo que corresponde a las medidas de represión, ¿no? Estamos hablando de, básicamente, en primer lugar, las causas de comportamiento corrupto de los actores públicos y privados, es decir, como decíamos, por qué existe, ¿no? De dónde es el origen, ¿no? En segundo lugar, luego viene el análisis del funcionamiento del Estado para que, este caso, las estructuras administrativas
promuevan la relación o el establecimiento de digamos, situaciones o conductas administrativas corruptas, ¿no? Entonces, en tercer lugar, tenemos la política integral anticorrupción que aborda el papel de los participantes del sector público y de los particulares. En ese sentido, como decíamos, necesitamos una participación integral, interdisciplinaria, a efectos de que este problema que todos padecemos tenga, en este caso, una participación precisamente de los representantes de las sociedades civiles, la sociedad civil, digo, del empresariado, ¿no? del Estado, de la empresa privada, en el entendido que ellos tienen esa legitimidad como ciudadanía y que, digamos, son los llamados a poder eh, determinar las medidas a tomar en contra de la represión, o en todo caso, medidas represivas en contra de la corrupción. Otro punto importante es considerar en los ordenamientos jurídicos la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción de funcionarios. Un gran avance a propósito podemos señalar, lo relacionado al caso peruano, a que todos los delitos de corrupción de funcionarios están o se encuentran en una situación de pena privativa de libertad, ¿no? Lo que genera, digamos, una cierta confianza y respaldo, en tanto que lo que vemos que no hay un saludo a la bandera, no es que estén simplemente estén catalogados o juridizados, pero sin embargo no se llega a ningún acuerdo, ninguna acción concreta, ¿no? En contra de la criminalidad organizada. En ese sentido, debemos pues bien que, como decíamos, la función pública requiere una importantísima cuota de conocimiento, de, de apoyo, de intervención, pero sobre todo también de concientización. Entonces, a propósito, hemos considerado que la función pública requiere un manual o un decálogo de guía para efectos de saber cómo debe llevarse a cabo la gestión pública y cuáles deberían ser, digamos, lo más adecuado al respecto. En ese punto conocemos o hemos determinado dentro de este decálogo para la gestión pública que el funcionario conozca su trabajo, conozca su profesión. No se puede ir a la función pública a adivinar, a aprender y querer, ahí sí, estudiar, perfeccionarse y todo demás. Debe saber, debe estar al día, debe estar en capacidad de poder afrontar un concurso ganado u otorgado y que en este caso sea de carácter público. Entonces, en segundo lugar tenemos, es importante conocer a los inferiores y a sus superiores, para efectos de darse cuenta y ubicarse en la estructura jerárquica del organigrama de la institución y saber, digamos, cuáles son sus funciones y hacia dónde tiene que dirigirse, ¿no? Y de qué manera, ¿no? No es lo mismo dirigirse por escrito, por ejemplo, lo que sea virtualmente, al superior que al inferior, ¿no es cierto? Luego, conocer nuestras atribuciones y funciones, por supuesto. No es bastante saludable conversar con un funcionario público que tenga bien en claro cuáles son sus funciones, cuáles son sus obligaciones y en qué normas se encuentra. Y si está llevándolas a cabo de conformidad a lo establecido ahí, ¿no? Ahora, también aquí radica un punto importantísimo en el tema en este caso de los decálogos para poder establecer una digamos, gestión pública acertada, que tenemos a bien señalar dos puntos, digamos, basilares sin los cuales no se puede trabajar. Estamos hablando del el respaldo y la autonomía. Autonomía y respaldo. Si no hay autonomía, en este caso, si es que las decisiones las toma otra persona, otros funcionarios, a sabiendas que me competen a mí, por ejemplo, eso ya es perder autonomía, ¿no? Y peor aún, cuando uno toma una medida en el entendido y con el convencimiento de que le asiste una vacancia o una
norma, perdón, que le pueda dar esa facilidad o esa competencia, entonces no pueda tener algún tipo de situación que vaya, digamos, a generar una sanción, por ejemplo, ¿no? Porque en el uso de su autonomía, en el ejercicio de su autonomía, uno toma su decisión, no tiene por qué consultar a nadie ni pedir permiso, pero no que no se quede ahí, sino que viene el tema del el respaldo. Una vez tomada esa decisión y ejecutada, lo que menos se merece, en este caso el ciudadano o el funcionario correcto, es que el superior o no le diga nada o lo felicite, pero de ninguna manera quitándole el respaldo, diciéndole que se equivocó, diciéndole que así no se trabaja y que en ningún momento se le ordenó, y cosas que no vienen al caso porque, como decíamos, la autonomía y respaldo son elementales en la función pública. Si no existen esos dos factores, no se puede trabajar, ni aquí ni en ningún lugar del mundo. En ese sentido, es importante también entender cómo debe ser llevada a cabo la carga laboral emblemática y ordinaria. Bueno, sabemos que los casos emblemáticos son muy pocos y que ello no debe generar el desperdicio o, en este caso, la demora de las funciones o la atención de los casos, los que no son coyunturales o en todo caso emblemáticos, ya que lo que se debe hacer es continuar con la misma velocidad de los casos comunes y los casos emblemáticos también que vayan avanzando a la par, ¿no? Y que no se detengan. Entonces, no es que dejemos ahí pasar los días y el caso emblemático se quede pues ahí y digamos, bueno, después lo vamos a hacer y es algo que es muy peligroso, ¿no? Porque a veces puede tener conocimiento de la prensa y hay una presión muy grande porque se atienda a este tipo de casos. Ahora, lo relacionado a la política de trabajo y los lineamientos es importante porque sin que uno tenga conocimiento de cuál es la política de trabajo, también va a ser de repente un poco como que no muy productivo, ¿no? La estancia en una institución pública, es importante tomar ese conocimiento. En segundo lugar, habla acerca de eh, los lineamientos. Y no olvidemos a propósito lo que ocurre en no pocas instituciones cuando uno ingresa a trabajar y le dicen que no, tal vez no está bien lo que está haciendo. Bueno, vienen los celos, ¿no? Entonces comienzan a hablar acerca de que eso no es lo que uno está proponiendo, no es un lineamiento institucional, ¿no? Y así no se trabaja. Pero cuando uno escucha una pregunta de esa naturaleza o aseveración, lo que queda preguntar es ¿y cuáles son, ¿no? Este tipo de lineamientos institucionales, ¿no? Vemos que todos se quedan callados, no saben cómo decir, cómo fundamentar. Por ello, es que muchas veces cuando se toman a cabo o se prohíben o consideran que deben ser de una u otra manera, se puede determinar fácilmente que es un engaño, es una estafa, porque esos lineamientos o están ahí y nunca los utilizaron, o están ahí y no quieren que nadie los utilice sino pagando, ¿no? Eh, pero, sobre todo, cuando se quiere tomar un partido o un provecho para poder dejar sin efecto alguna propuesta, ¿no? Por muy buena que sea, por el simple hecho de decir que así no se trabaja, cuando finalmente apostar que no pocas veces ha sucedido que el famoso lineamiento institucional no existe. Es simplemente un capricho de una persona, que el día que se va a ir y es reemplazada por otra, o esa persona no incurre en eso o va a incurrir de nuevo, pero va a incurrir en la supuesta existencia de unos nuevos eh, lineamientos institucionales cuando en realidad ni siquiera existen, repetimos. Por otro lado, estamos hablando, también es importante determinar cuáles son las metas y, en este caso, planteadas en el ejercicio, ¿no? Porque podemos trabajar muy bien, podemos tener una aceptación, podemos tener una muy buena propuesta, pero no estamos de acuerdo de repente o enfocando hacia el logro de las metas establecidas previamente. Por ello, es importante que nos demos esa capacidad de poder entender, de poder mm, digamos, determinar para poder luego, en ese sentido, digamos, alinearse, ¿no? Luego estamos hablando también del código de ética, ¿no? Y en ese caso de la gestión pública, que es importante en el sentido de que se tomen en cuenta los principios, se tome en cuenta la moral,
y la ética, digamos, representa un punto importantísimo en lo que corresponde a la literatura, o en este caso a la gestión pública. Y si es que no existe este tipo de situación, entonces el puesto, en este caso, peligra, ¿no? Porque se ve, pues, digamos, afectado por situaciones muy, muy preocupantes, ¿no? Por otro lado, estamos hablando que, en líneas generales, es de indicar que este tipo de situaciones perjudican gravemente a los derechos fundamentales de la ciudadanía, como por ejemplo a tener una gestión sana, una gestión pública respetuosa de los derechos fundamentales y que, digamos, a su vez pueda ser un efecto multiplicador, ¿no? Por otro lado, también estamos hablando de que la gente tiene derecho a que se les pueda atender de una urgencia necesaria en el entendido que son personas muchas veces que menos tienen y que, digamos, hasta ahí, hacia ahí deben ir dirigidas las iniciales políticas de Estado en una situación u otra, ¿no? Ahora, por otro lado, también es importante entender que respecto de lo que es la criminalidad organizada, tenemos que, digamos, esta criminalidad con forma de corrupción ha estado siendo presente. Ahora, digamos, ha generado y viene generando también incertidumbre, ¿no? Desconfianza, y también esta criminalidad organizada tiene pues antecedentes en la Roma antigua, ¿no? Los viajeros los, digamos, asolaban eh, y, digamos, como que reflejaba que no había la seguridad suficiente, pero sobre todo, digamos, eran bandas organizadas que hacían las veces de inicios de esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Ahora, también estamos hablando de una evolución histórica. En primer lugar, por ejemplo, hablamos de las bandas, la banda digamos, italiana, de donde se puede ver este alcance mundial, ¿no? Pero también vamos a citar la italoamericana, también la mafia asiática, ¿no? De la Yakuza, por ejemplo, y la latina, ¿no? Eh, de América Latina, perdón. Ahora, eh, ¿qué debemos entender por criminalidad organizada? Bueno, básicamente estamos hablando de actividades colectivas que se desarrollan a través de las estructuras y organizaciones complejas, ¿no? Entonces, hay situaciones que operan, que se ponen de manifiesto, pero, como decíamos, bajo el auspicio, bajo, ¿no? de unos lineamientos y sino también personas que están a la cabeza. No, no es que alguien por su propia cuenta se va, digamos, alejar de lo establecido y operar de una manera diferente. No, este tipo de situación tiene una rigidez muy, muy grande y así, digamos, lo establece, ¿no? También estamos hablando que esta definición de la corrupción, o de este caso de la criminalidad organizada, todavía no tiene consenso, pero sobre todo debe ser entendida de una manera actual y además interdisciplinar. Claro, porque en este caso la criminalidad organizada no solamente obedece a situaciones eh, políticas, sino también, o jurídicas, sino también a situaciones psicológicas, económicas, sociales y demás, ¿no? En ese sentido, eh, mmm, existen pues las manifestaciones, como decíamos, ilícitas de la delincuencia transnacional, como por ejemplo el tráfico de drogas, el tráfico de armas, el tráfico de personas. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre organización y grupo criminal? En que la organización compleja, como estructura compleja, tiene pues, un carácter inestable, o en todo caso, trabajo estable, mientras que en los grupos criminales forman de un carácter y conjuntural de lujo, o digo, de abuso, o de construcción difusa, digo, que le da, pues, digamos, una formación o una intención de naturaleza distinta, porque solamente, digamos, no tiene esa connotación de estabilidad, ¿no? Es un grupo nada más que de repente se puede haber formado para una situación especial o específica. Ahora, ¿cómo es que nosotros debemos entender digamos, la configuración de la criminalidad organizada a través de los indicadores? Por ejemplo, estamos hablando a través de los indicadores obligatorios y los indicadores, digamos, optativos. Entre los obligatorios estamos hablando
la colaboración de dos o más personas, la búsqueda de beneficios de poder, la permanencia en el tiempo y la sospecha de comisiones de delitos leves. Claro, acá lo que, digamos, tiene a resaltar es lo relacionado a la colaboración de dos o más personas. Por supuesto que sí, su propia naturaleza lo dice, es una criminalidad organizada. No se puede una persona organizar consigo mismo, sino que hay un grupo de personas que actúan en común y que hay una jerarquía entre ellos, y entonces es así que se configura de esa manera, ¿no? Ahora, en cuanto a los indicadores optativos, estamos hablando eh, las situaciones de reparto de tareas específicas, por ejemplo, entre los miembros, luego empleo de corrupción política, de medios de comunicación, de justicia, por ejemplo, en este caso actividad internacional, empleo de violencia o intimidación, todos ellos puntos, digamos, que nosotros tenemos que entender que como criminalidad organizada se presentan y que generan, digamos, ciertos actos peligrosos, ¿no? Así también tenemos que indicar que tanto como para el caso de la corrupción y la criminalidad organizada, digamos, hay valores o hay derechos fundamentales que se ponen en riesgo, que se inobservan o en todo caso se dejan de proteger, ¿no? En tanto continúen, digamos, en su ejercicio ilegal, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la propiedad, el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a tener una gestión pública eficiente y demás, ¿no? Entonces, los derechos fundamentales se encuentran muy presentes en el tema de corrupción y crimen organizado. Ahora, también es importante indicar que para que pueda darse esta criminalidad organizada debe encontrar una fragilidad institucional. Entonces, ello, digamos, le facilitará las cosas para que puedan, digamos, unirse a sus fines oscuros, ¿no? Ahora, también este tipo de situación ha traído o atrae a los niños en México. Quiere decir que el tema de la criminalidad organizada no solamente está circunscrita a las personas adultas, aquellos que tienen ya una carrera delictiva. A propósito, la carrera empieza de frutero, monero, y hasta llegar al máximo que es la de secuestrador, ¿no? Y secuestrador es la relacionada o que equipara a la criminalidad organizada. Por ello, vemos que los niños en México, digamos, tienen ya una marcada presencia, cuestión que en este caso preocupa, eh, porque, digamos, ponen en riesgo sus vidas, básicamente, ¿no? Ahora, hay una estrategia sobre la delincuencia organizada a través de las nuevas tendencias delictivas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, que la Interpol planteó eh, sobre las mismas y digamos, tiene líneas de acción diversas. Por ejemplo, estamos hablando la identificación de las redes de delincuencia, en primer lugar, luego el tráfico ilegal y mercados ilícitos, por supuesto, y también los flujos ilícitos de dinero y adictos y activos. No olvidemos que toda esta criminalidad organizada opera de una manera, digamos, muy eficiente, aunque en la oscuridad, lo que puede también a nosotros un poco marearnos y entender o creer o considerar que la misma es algo, digamos, vamos a decir, permitida, ¿no? Que no ha habido ningún problema, no es novedad, ¿no? Tenemos tantos y tantos actores, por ejemplo, teatrales o de radio, televisión, de cine, que no tienen de repente no tienen un trabajo en un tiempo determinado, pero sin embargo ellos siguen teniendo un flujo de dinero importante, si sin embargo ya no trabajan. Ello puede también significar que ese dinero viene o es producto de la corrupción o de la criminalidad organizada. También es importante relacionar el tema para efectos de poder darle esa utilidad y sobre todo desarticular, como decíamos, luego de haber determinado, fijado cuáles son las causas, también pasar al segundo punto o plano, que es la ejecución o la determinación de las políticas eh,
vamos a decir, estatales, ¿no? Para poder revertir situaciones de esta naturaleza y generar a su vez la eh, plasmación o realización de los derechos fundamentales que habíamos indicado. Muchísimas gracias por su atención y quedamos a su consideración.